Baisha, pena, coina, na ame ayu, mahina, veru, mañana de veñan, de enviapo. Pende programa entero, veteo, pejendo, se bajira, vagina, a toralo, hermano, cuera. Penaguino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapuel de Pina, Yepita, Sombarete, Paimejima, Pendequere, Amoasama, PM, de abrazo, rompe espalda, manterique, pera, pechaina, edición número 597 de Cajatoralo, hermano, cuera 597, jaque 600, abuyeque Pastor Sergio, abuyeque Tero Beata Pichacuera, Mosrambia, Coñaner envía página por pie, redes sociales, Rupibe, a este página, Avianer estatus, ya después ya vete, va, na amejina más 595-985-162-975, ñane pumburi, pope, gualo, mitad, peguere, copa, y te imagina, pea, oye, lo itaina, hoy que, oño estudiar, oño aprender, oño por andúa, oño opaga, oiga tú entre la espada y la pared, y estoy entre la espada y la pared, porque tengo que enseñar estas verdades a mi congregación, pero no sé si lo van a aceptar. Algo sencillo. Vengo, sé por experiencia donde o comen y vende de allí yo pude casar, de allí yo pude la pared, hermano o hermana. Bueno, menos hermano y no sea un pastor. Porque sé caso que, por ejemplo, a muellita ese ejemplo sé, pues no la es otro. Hay cuando muere con añetegua. Jare con la comprobación, are copaite la evidencia. Se para más hoy en bastir la evidencia. Para la recomendar también. En bastir la evidencia, en bastir la documento, en bastir la escritura. Ja ereco prepara pona. Ja upei en planta en embo hora pona ayunas en embo vete y vueltas a la de congregación pe. Va para la oía. Ja para la esa rapa jamo para la yayabu hemos ve uponacho ya una cosa yayabu ya corregita ya jao ja bota pelle preparar cada encuentro ya recota vete y corrección ja pecha ja se pecha ya po ja ko angan te mo ve uta pm ja nye punuta de kwai semba ai pande nye punusela esa case yo kwa mo para la error no a sacar su escuela, a sacar su escuela la Biblia, a explicar su escuela, a gestar algunos y samba, el violar te hija, no la banda pilla y no hay cual gurico a aprender. Se oye a que llegante a hija, pues se oye entender cada que llegante a entender Carlos mitame, pero con anga entender por algo, anga sacarse. Cuando ya abrirse hana amo y la escritura pepe pecha hace pecha curi por hombo anda a eira allá huira ese lo va a pintar a ti la gusto y se va pero va ella bota es salo mitad no oí ojo así oí ojo ya retirar ha oí te lo pita ha toina to pitana de dos tres pero to hay jula añetegua a mí ya puede apurar porque sí, a lo mejor de puede apurar, ojo, para decirle a ese miembro, a lo mejor hoy me puede ir con la entradita a mí, la de sobrevivir, imagina. Ojo, para donde se a lo mejor de que llegue a su humana, pero en Bahía, pues, hermano querido. Debe asegurarse y la de futuro, debe asegurarse y la de pan de cada día. Y cuando más verdad dejanemos uy, entonces ella complicar con la mentira, me en falta delante del padre. Ella por grande mala, ella puta, pero allí yo pues casé de allí puta padre. El padre de alguna forma sustentada, es que ella me veo para morir, me nejen para morir, él hace audio fuera. No es fácil contar la verdad, defender las verdades que tenemos a mano, oír la consecuencia, pero uperié la premio. Pero ya lucharon, hermano. Ani que ya de anine pues acá tío anire recua pama con a verdad porque ahorita pisado ya pues a pecha. Hoy cua pama verdad pero y hago no perderse y la beneficio mi ombo dicho que ombo tabu y tía pisaben. O oña tu otro oñe punuja ombo en vez de catu o yo juego con a verdad. Ja, Pepe, oye, filtra, ojalá algunos no gente se ve allá ando ve y demás. O pita, ojalá, o tata, yo la verdad. Y bueno, a pecha y nada, qué bárbaro. Y es a mí. Peango, bueno, ñeña, sea, niña, y apota, pues son edición especial.
Porque hablar de la fiesta de la trompeta, por ejemplo, la yeñe esta donde la jata tigo horas hermano. Do ora yo donde la jata la lo que va, eso la que tú ya pone un pincelada. Más o menos me están de algunos datos, algunas cosas, pecha o balean, dejan de ir puiguarabe, estudiabe. Hasta ya ponen de tipo introducción. Pecha ya comentada cosas de la fiesta de la trompeta. A ver, coca, hija tora, pues eso ya voy, que tan debió, ya pitaguri, bueno, Corindio no hemos ahí, pues. Y después tiene edición especial, fiesta de la trompeta, vaya, allá. Entonces, esta otra pregunta ya está de más. Ya pitaite, a ver, ¿y qué tal si luego fiesta de la trompeta, vea? Ya vamos a ir ahí, pues. Hay que hacerlo, mi tan reconocer, o compartirse ahí, pues. En guaraní, que en compartir ahí. Bueno. Allá es chata, ya va a existir, ya es ya, o sea, hay chance, la de la bukete ni la bukete iba hasta ya poti intermedio iñande. Bueno, fiesta la trompeta. Bueno, Peaco, si era solamente para los judíos, no. No era solamente para los judíos porque fue este mandamiento de celebrar esta festividad. No ella fue solamente a la tribu de Judá. O ella fue 12 tribus de Israel. A los 12, inclusive oía que ella era extranjero, ella israelita, ella de ninguna tribu. Oye, a que se cuera, oye, ya podemos se cuera uno a ver como un pueblo más. Oye, injertada con el pueblo de Israel. Para continuar y la injerto con Anga Beñan de ella. Bueno, entonces ellos también celebraban eso. Entonces no es solamente para los judíos. No era solamente para los judíos. Es cierto que la fiesta en término hebreo es estaciones. Me dijeron que es Moedín. Bueno, Moedín, sí. O y por ahí son estaciones. Pero hay estaciones ñandella es a su vez. Ñandeco estaciones ya es netamente ya pensada primavera, verano, otoño, invierno. En hebreo, por ejemplo, tiene connotación, sí. Claro, se lleva en cuenta en qué estación es, si es primavera, si es otoño. Pero aparte de eso, EPTI, Atihuazú, consagración, una fiesta consagrada. ¿Cómo se celebra la fiesta pagana, la supuesta Navidad? Eso caupaño pues potipalo. No, dentro del plano de la santidad. Todas las festividades son dentro del plano de la santidad. Entonces, sí, estaciones sería español, ¿verdad? Pero en Erejahuecha y Naabe Moedín. Sí, hoy guri upea escuela y significado, hoy baila diccionario fuera hina. A pepi hoy hina guri tenía de co a ver otra pregunta y nada, mina pea Moedín. Strong número y la número ya 04350 y a ver tiempo señalado, sagrada estación, pea la Moedín, tiempo señalado, ya tiempo señalado. Hoy tiempo el Todopoderoso os señalala y pueblo, a los santos y que a tus emuechas o farrea santamente. Vemos a los santos a ver ñande ya farreamos a ver ya acuande o ñande ya con la ñande de fiesta ya a la ñande de fiesta orullilla de bendiciones y ari. Yes a mí pegan o sei que atuamos yo aplico tiempo señalado o estaciones, fiesta determinada. Primera, no, Génesis 1.14 ni la ojo vejina. Usted vengo y haya lumbrera en la expansión de los cielos. Toí que o esa pea, pe uvaga ve. Toí que ñan de esa peja. Taja cuarajú, taja ella su. A la lumbrera. A usted ve, ella tende ponernos y haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Vaya, va a separar el día y la noche. Sencillo. Entonces, manao vale la lumbrera la cuarajú mía
ya pillas más día y noche, excelente, no hay por problema. Y sean para señales y para estaciones. Señales y para estaciones. Día, ya recó coraje, noche, ya recó luna. Señales para las estaciones. Ese ya pillar la luna nueva, no estamos pillar las estaciones, ¿veis? En esta ocasión, estaciones, fiesta, luna nueva, por ejemplo, o marcañan de la festividad, año nuevo, por ejemplo. Año nuevo bíblico. Estamos hablando de año nuevo bíblico. En año nuevo bíblico es luna nueva. UPA oye celebra el primer mes, Nisan, o si no, que tú, oye, eso es Aviv, entre marzo o abril, viejo. Entre marzo o abril. Depende la. Va a la yasí a la madurez de la cebada en Israel. Me ya explica paitetas y nanga cada fiesta en su temporada. Anga pues hay que se ina a verlo en esta fiesta de la trompeta pero hay potaña entender y por un momento no entender va esa por una génesis ve de la oinjala cuarajú a oinjala yasú a un marcar las estaciones, o sea las festividades o marcar allá. Acuérdense de que en estaciones en hebreo vendría a ser las festividades. Bueno. Ayer a mí otra pregunta iba a ver. Sí, para día y para año. Estaciones. Y para día y para año. Sí. Y para día y para año. Excelente. Año, sí. Día, año se lleva todito en cuenta en la Biblia. Pero conforme al calendario bíblico es distinto. Y no areco ahí na vete ahí son más español ya también va guaraní veanga la esa ya contar las días la año bíblicamente español ahora muy te compartía me potado. Bueno ya ha llegado tu ave Éxodo 13:10 Goye refería a la fiesta de Pesa. Pues vengo y guardará este precepto en su tiempo, en su estación o moed. Esa vaina, en su tiempo. O sea, quiere decir que de año en año, quiere decir que la fiesta de Pesach o la Pascua o oye, algunos y la última cena o la cena del Señor o la Santa Cena y algunos allá. Upeango recoi tiempo, en cualquier hora y cualquier día y ya pone año en año, o sea, cada año y ya cada 14, cada 15 de Aviv. Es bíblico, güey. Entonces cada Pesach, cada Pascua bíblico. Ahí en la cualquier Pascua ya Pascua ya ponen más. No te ya Santa Cena ya ponen más. Tiene sus fechas, tiene sus días, tiene sus estaciones, ¿sí? Entonces para ya entender a lo mitad para que es importante hacer gusta y ve y cuesta pisar ñeñe punua ya estudia llegué la amuite Japón y la Pentateuco porque ya cañín baité las festividades ve. Añimo a mi judionte oyapo. Bueno, pero es cierto. Entonces, ya estudia y nago, ves la Biblia, ve, no, de la festividad, o de copa y té. Por ejemplo, Pesa, o sea, Pascua, ahí se hace la cena del Mesías, se celebra la conmemoración de la cena del Mesías, la cena de Pesa, la cena del Mesías, y en año, cada año. No es cualquier día, hermano, así es un bien importante ya corregí ya. Estaciones, sí, estaciones. Para nosotros en español esto tiene connotaciones variables. Quizás por eso se nos confunde un poquito con las festividades. Estaciones, las 4 estaciones del año, estaciones o parada de trenes. Sí, esa. Pues ya la estación, ahí está estación. Pero la hebreo, no, directamente está hablando de festividades. Bebe la yacañina y pona, vea. No, yo referí netamente a las 4 estaciones así y añores, pero sino también se refiere a las festividades. Para ya en este ya leí Strong, diccionario Strong, número, mira, 04350, tiempo señalado
sagrada estación, sagrada fiesta determinada. Es decir, que a PTI Atihuazú sagrado, vea, ñanderu guasundi. PTI día ya farreajan más santamente, un día de fiesta. Es decir, que es una cita sagrada con el Padre en un día festivo determinado por el Padre. Y por los hombres. No calendario romano y no papas y ave San ave Navidad, ave, no. Fiesta pagana. La fiesta pagana no tiene nada que ver con lo que ha establecido el Padre. Bueno, ahí oímos PM. Y el Sataña le pregunta y cuera según ya responde ya o bebé han faltarnos una cosa en aplicatupe por anduve y más 595-985-162-975. Las señales en los cielos es entonces creado por el Padre para esta función, aparte de las otras que son las estaciones del año. Puede ser excelente, sí señor, así mismo es. Ahí ya contajan a la primavera, otoño, primavera, verano, otoño. Si no habéis, ya se echaramos jamás, ya se echacuajan las festividades consagradas el Padre o determinadas o marcadas que ya pues. Bueno, ya separar a tiempo señalado la fiesta cuera del Padre allá. Excelente. Y es a mí. Pegan a tocarse con Pablo y a juego Primera Tesalonicenses 5:1-2. Y con respecto a los tiempos y estaciones, con respecto a la primavera, verano, otoño, no. Con respecto a las festividades. Como Reina Valera o cualquier otro Biblia, Moine nota y respecto a los tiempos y las festividades. Fiestas consagradas. O sea, ocasiones festivas sagradas. Y bebé, no tienen necesidad que se les escriba, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche. Nico tengo me instrucciones, Nico tengo ya escribí manténme las festividades, o sea, el pueblo del Todopoderoso, creyente en el Mesías, en la diáspora, en este caso Tesalónica, a ver, no, algo judío, no. Estaba hablando a los gentiles que se injertaron en el pueblo de Israel, creyendo en el Mesías y por el bautismo en el nombre del Mesías. Bueno, respecto a las festividades consagradas del Padre, ven ya picuá para mover. Le conté ya escribí, ven picuá para mover. O sea, quiere decir que ellos estaban celebrando. Pero ya estudiamos en Primera de Corintios, o sea, algunos versículos de Pablo y los seguidores del Mesías. Recuerda, por ejemplo, ya puedo guardar el sábado allá. El sábado, el sábado, el día de descanso. Bueno, y acá Pablo le dice a los tesalonicenses, hoy las festividades. El contenido se me escribí, el tiempo pongo que sí que ellos practicaban. Bueno, a ver, el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche. Bueno, como ladrón en la noche, es decir que el día de Yahweh era conocido también como la segunda venida del Mesías. Japea con segunda venida del Mesías va a ser como ladrón en la noche para los que no entienden de las festividades. Vean el problema. O celebrar fiesta pagana, ando repetase a la festividad. No, judaizante, entonces ya, no. Ellos están fuera del tiempo profético de la venida del Mesías. No pillamos ahí. Subescuela sorprendeta. Porque el Mesías tiene que venir en la fiesta del Padre, separado para el Padre. Yon Terúa o Turupú Ara. Y Pura Turú. Más o menos pecha. ¿Cuál es mi trompetero? Yo y cuapaiteina y ahora copaiteina y sonido. Va, esa va. Bueno. Uta trompeta pube, que sí que fiesta la trompeta. O sea, podría ser que en esta fiesta de la trompeta, si no viene, puede ser que venga la otra la fiesta de la trompeta. Pero no hay cualquier día de Pablo ya respeto a los tiempos y estaciones, a fiesta, a las festividades. Pero picuapa, porque uta como ladrón en la noche. Pero a veces voy a aclarar,
Pablo, o me debe tener revelación, el Mesías, o Utaja Peteín fiesta, jaea del Padre y de la trompeta. Primera Tesalonicenses 5:4 ahí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón. Ese hermano, los creyentes en el Mesías de Tesalónica que celebran las fiestas bíblicas. Ojo, creyentes en el Mesías celebrando fiestas bíblicas no es solamente para los judíos. Bueno, PM tranquilo. PM anda hay día de tiniebla, PM preparado, PM nosotros cómo le esperamos al Mesías. Y ahí que gusta pedir festividades. Fiesta de la trompeta y pongan la trompeta. Pero muchos dicen, no, y puta, y la trompeta en cualquier momento. No, no es cualquier momento. La fiesta de la trompeta tiene su tiempo. Entonces, hay cualquier día ahí, cualquier hora. Ya les dice ahí, a ver, Pablo, APM, seguía y nada, celebrar con la fiesta consagrada, ¿ve? Hay como ladrones en la noche. Pues hay preparado, porque celebrar la fiesta es estar en el acontecimiento y en el tiempo profético correcto. No celebrar esta fiesta, salir de estas festividades y celebrar festividades paganas es estar en el tiempo pagano incorrecto. Veis ahí, nada. A ver, ya tienes y bueno. Entonces ya cuando el tiempo de la venida del Mesías será en una festividad, pero no sabemos el año. Puede ser que sea en esta fiesta de la trompeta, puede ser que sea la otra fiesta de la trompeta, pero no hay el año. No hay por igual de la año. Pero Pablo y no contenido ya escribe con año de hoy ya preparaba para la venida del Mesías. Hermano, anda ñande sorprendemos hay como un ladrón en la noche, pues ñande ya celebra la festividad. Ñande ya España aroin. Entonces solo vendrá como ladrón en la noche para los que caminan en tiniebla, en el tiempo pagano. Pero para los que andan en el tiempo real escritural del Padre, no será una venida que nos sorprenda entre otras cosas. Y claro, para los que andamos en el tiempo real escritural del Padre, hay venida del Mesías ya nos sorprende, porque el tiempo escritural del Padre, las festividades, celebrar las festividades es estar en el tiempo escritural, estar en el tiempo profético correcto. Rechazar las festividades es salir del tiempo profético correcto. Ya voy la necrono, fuera de crono, bueno, Cairo, crono, pepilláis mi término y mi. Bueno, ya es a mí. Para los que exactamente, bueno, para los que celebramos esta fiesta, lo hacemos como una sombra de la venida del Mesías. Quizás por eso Pablo dice que no seremos sorprendidos como ladrones en la noche. Excelente, hermano, excelente. Exactamente, es una sombra. Es una sombra. Pablo dijo, y todo eso son sombras del Mesías. Y andemos con práctica, vea que ya pues. Porque la hoja ahora es la fiesta, ta. Usted vengo ese compañero la y gusto, ta. Usted vengo y nada, usted hago la ña, prepara. Cada fiesta de la trompeta, cada fiesta de los tabernáculos, pesa y las demás fiestas que ya pasó, bicurín, panes sin levadura, todos son sombras del Mesías. Pero con fiesta de la trompeta, día de expiación, que no está entre la fiesta de alegría, pero es un memorial que se tiene que practicar, ayuno 24 horas. Y después la fiesta de la cabaña o de los tabernáculos, estos marcan tiempo profético para la venida del Mesías, cuando no hay cumplir. O sea, pesa la muerte del Mesías del Cordero, ya se cumplió ya. El pan sin levadura que anduvo entre nosotros, el Mesías, y cumplimos, ¿verdad? Bicurín, primicia, oye, cumplimos, el Mesías ya se presentó como primicia. Pero ahora falta trompeta, y pone la trompeta, una al Mesías, oye, coronar, rey, rey de reyes, aleluya, apeya, oye, ponuta, pepe la mini juicio, apeya tu tocante al juicio final, la preparación para el juicio final de Yom Kippur. Aupea tú las fiestas de boda, la alegría de la novia en la choza con el esposo, en la recámara nupcial y demás, heredera del reinado del cordero de boda, que es la fiesta de la cabaña.
Mamina, en buete y ambas. Bueno, entonces, hoy por nada, hermano. Muy bien dicho lo que has dicho. Sí, es una sombra. Todos son sombras. Jaanga. O jaanga al Mesías. Ah, no, pero las fiestas paganas, eso ya no tiene nada que ver con sombra al Mesías. Ya oye, ima no anga, ima nada al Mesías. El Año Nuevo y la Navidad que celebran el mundo, ¿en qué se asemejan o en qué forma podría ser la sombra del Mesías? Y no es, hermano, no es. Esos son memoriales paganos que no están en la escritura. Año Nuevo, explicame, me pango ya vas a pama, pango ya ñe mongueta pama, güey. Bíblicamente ya ñe eta. Por ejemplo, ya que estamos en el séptimo mes bíblico. Ucare la fiesta de la trompeta a mí y celebrar. Pero ese es otro tema, el año nuevo. Ñandego chengo año centrase a ver fiesta de la trompeta. Pero la ya entendían la fiesta de la trompeta, pues sí o sí de entender al año nuevo, el tiempo para ese, ya pongo en el conteo, pues. O si no, bueno, ahí vamos ahí. ¿Y qué pasa si celebramos las festividades bíblicas en cualquier tiempo con tal de que obedezcamos? Pero onda ahí llegó obediencia. Hoy por agua ya la arella posee, pero tan dejando porque en este voy a leer en su tiempo, en cada tiempo, en su año, en sus estaciones, añanderungos e iupa. Entonces cuando vio la mandamiento la de hoy por agua, lo importante es acordar ella cualquier día y ella pues donde ella pues conforme a la escritura. Pues. Sencillo y te digo, pues entender ella pues de con angan de ella por la fiesta de la trompeta. Celebrar. Apea tu yaja, ese por andú, ejo, y naja cada festividad, ñamboeta, yaja, pues ese ya pues en algunos grupos. Vanga, por ejemplo, estamos preparando para la fiesta de la trompeta que se le está dando instrucciones. Así fue con el PESA. Ya me invité hecho instrucciones, ya por calendario, ya hemos hecho el calendario, nambrena. Año nuevo, iroñe por PESA. Oye, equivoca y mi algunos contaja, ya yo voy villero, ya pues llego yo la conteo y gusto y mío, vea. Bueno, entonces, upechan de ahí, donde eres por un cero de manejar con tiempo profético. Si vos querés estar dentro del tiempo profético real del Padre, tenés que manejar el calendario bíblico. No hay por y de otra. Ya puedo manejar PH, compañero. O si no, ya sé de los planes proféticos. Bueno, Yeshamí, la pregunta me dice, papá. Calendario, sí, calendario escritural comienza en Nisan. Bueno, ¿en qué mes del calendario romano sería? Bueno, sería entre marzo o abril. Vean que te pues voy a celebrar la Pesach o Pascua. Depende de la madurez de la cebada. Y ayupamos la cebada Israel, Bejaúla, Yasí. Marzo, ya ponemos la año nuevo. Dahi ayunamos la cebada. Baixatico no de por ahí cebada ayuja o la luna nueva lo mismo de algunos y no ya orenos nosotros esperamos la madurez de la cebada. Entonces hacemos entre marzo o abril, depende. Vengo a cada congregación en menor de manejar el calendario en cada congregación. Y a mí, sí, en mi caso, en esta congregación, respetamos la madurez de la cebada, es lo que me están preguntando acá. Pues la cebada, pues ya me van a cubrir primicia, sí o sí hoy. Entonces, ya ayuda, hemos de agua y celebramos la pesa, bicurín. Si no tan esa semilla tuya, ya me está la primicia. Por eso nomás. Bueno. Y es a mí otro ave es importante entonces por lo menos ahora los rituales de las festividades, bueno, ese ya las congregaciones manejan. Acá uno la ve en congregación esta la ven maestro. Ahorita algunos estudiadores en día, estudiantes cuera, lo que estudian allá con los otros morelos, los otros maestros, bueno, ellos tienen su manejo.
el caso de Pastor Sergio y otros. Y ahora el caso de Ave, ahora lo maneja ahora ritual. Ese ya es de acuerdo a la posibilidad de cada uno, de cómo, en cuanto a la vaya uta, y obviamente se come comida limpias, comidas permitido por el Padre. Nos guiamos por Levítico 11. Pero no es que todos tenemos que tener la misma receta, por ejemplo. Acá como pregunta. No. Hay catu, cada congregación año colabora para los hermanos, hay catu. Cada congregación lo celebran a su manera. Lo importante es que estamos dentro del calendario bíblico y no celebrar, no darle auge solamente a los invitados celebrar para llevar fiestas paganas a lo bíblico y a ella. Y ella a mí otra pregunta, a ver. Sí, Yom Teruah es fiesta de la trompeta en hebreo. Sí, Yom Teruah. Yom Teruah. Otro. Bueno, ahora está explicando el tiempo de las demás fiestas ahí. Bueno, aunque ya estamos en fiesta de la trompeta, pero pues en Villita, y por una Pascua, Nisan, Aviv, bueno, luna nueva de Aviv, es contar más año nuevo, año por un chico ya. Porque si no, una vez pillamos ahí. Éxodo 12:2, Éxodo 13:4 es. Aviv era en hebreo el primer mes. Bueno. Aarón, a ver, entonces, ¿en qué tiempo es la fiesta? La trompeta, anda y cuál, mamá va a responder. A ver. Bueno, ya hasta yo por ese tiempo, hasta ordenado, si no, peche se traspapa la paiteta. A nivel ya purati, de a poco me ha dejado la pena respuesta y a lo mejor hay por orden, pero hasta eso. Entonces luna nueva de Aviv sería la luna nueva de marzo o abril. Bueno, eso le vamos a enseñar ahora en el próximo año nuevo. Bueno, pero peu y puruña la conteo. Bueno, entre marzo y abril en nuestro calendario celebramos Pascua, pan sin levadura, primicia. Junio, Pentecostés. Octubre, fin de septiembre, octubre, bueno, depende es importante ya analizar la año de luna nueva más tiempo para jugar, pero en el mes de octubre me fiesta la trompeta. Yom Kippur, sí, justamente ahora estamos por terminar septiembre. Y sí, a fines de septiembre, entre octubre, entonces. Depende del. A Yom Kippur. Peagina la fiesta de otoño y eso es. Trompeta, Yom Kippur, a fiesta de las cabañas o tabernáculo. Con el último y relacionado con la venida del Mesías. A fiesta de otoño. Sí, trompeta. Está bien, trompeta y aunque sí, tenés razón, Yom Kippur y Sukkot en hebreo, hey. Sukkot, fiesta en la cabaña, güey. Excelente. Esa Yom Kippur no es una fiesta, pero está ya entre esos tres, güey. Es un memorial ya eso allá. Es día de ayuno, arrepentimiento profundo, reflexión. Bueno, por escuela y significado de prepararnos para de preparación para el juicio, representa el juicio final también. Y es a mí, claro, o contener mensaje de fines de los tiempos, de reconciliación y de restauración de todas las cosas con afectividad, hermano. Tiene mensaje, por eso es importante entenderlo. Poco y la maíz me pregunta a veces algunos ya englobatan de más ya leemos ahí pero a responder tan demasiado y nada de acuerdo a las explicaciones.
Sí, ya eso es realidades espirituales. O indicañan de la ñane introducida en el plan de Yahweh, en el plan del Todopoderoso, en los propósitos del. Sí, estamos en el pacto nuevo. Celebrar las festividades es aceptar que estamos en el pacto nuevo, que es la promesa de Jeremías 31, 31, 33. O hay otra promesa sin festividades. No, 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 no. Hay una sola, vos tenés que llevar en cuenta una sola promesa para entrar en el pacto nuevo ahí. Jeremías 31, 31, 33. De ese para contener realidades espirituales o indicañan de añadir introducida en el plan de Yahweh. Ahora, no existe otra promesa del nuevo pacto para alguien que quiere entrar en el nuevo pacto pero sin celebrar esta festividad. No existe. Una sola promesa, Jeremías 31, 31 al 33. Entonces yo repetí en el Nuevo Testamento. Creo que está ahí por Hebreo, no se mandó a por ahí. Pero es el mismo. Bueno. Así que excelente también, Peaco, punto de vista llevado. El que celebra las festividades no es que por eso salió del pacto del nuevo, de la promesa del nuevo pacto, es porque está gato. Ni ahí la promesa del nuevo pacto para tú la ya celebrar, porque es bíblico, es del Padre, allá de Sama, que tiene cumplimiento profético acerca de la venida del Mesías. No podemos decir que esto ya se expiró o ya se abolió. No, Pablo seguía enseñando a la congregación del Mesías en el año 51. Tesalonicense fue la primera carta que se escribió en el año 51. Imagínense, más o menos 21 años después de la muerte del Mesías y celebrar. Y hay evidencia que después de mucho tiempo más, ahí ya dejó documentos. Bueno, imagina otra cosa. A ver, bueno, pues sí, en este sí tenés razón. Celebrando estas festividades, estamos en el tiempo correcto. Pero si no lo celebramos, no seremos condenados porque no somos judíos. Y no, error. ¿Condenación en qué sentido? Ahora, de mismo güey, celebrar esta fiesta estamos en tiempo correcto, excelente. Ahora, se hablan de celebrar y no, entonces es en el tiempo correcto. Y más allí, ¿qué tal la condenación? De Goreña contradecía, celebrando las festividades están en el tiempo correcto, en el pacto nuevo. Y si no celebra y el reto bajan de ella, pues entonces está en desobediencia. No estás en el tiempo correcto, o sea, de allí te le perjudica. No, acá no tiene nada que ver el ser judío o no ser judío, porque este es para todos. Justamente aunque Pablo voy a los tesalonicenses. Bueno, y sí, es una manera de estar preparado en el camino del Todopoderoso. Como novia que somos, hermano, y ahí preparar algo para esa boda. Porque ese va a ser el principio de la boda, porque Outango la novio, el rey de reyes. Y puna las trompetas a Outa. Ande niño preparado como esposa, celebrar fiesta pagana y coja y pula trompeta, anga jabe. No, que está ya justa peitea, que está jatan de sea ya compartir. Sí, no. A pesar se golovita. Veo, ¿y qué tan de San Pío Nono árabe, San Gaspar árabe, San Verihueto árabe, Nambrela, la idolatría, papi? No, pero celebra tan de la fiesta de la trompeta, mía, tú sabes, ahí mezcla, papi, ahí ves a ver el ande ya está ahí, no. Cuidado con eso. Santo, santo. Ahí pedía vender la celebras a ver, no, es porque celebras nomás también la fiesta que voy a sos salvo, cuidado. Pues es una de las prácticas que ya hace un santo, aparte de hacer otras cosas. Eso es demostrar obediencia. Bueno, no hace falta acá hablar de condenación ni nada, ni de ser judío ni nada, porque yo contradecimos, bebé. Yeshami, sí, representa la venida del Mesías, que es el novio. ¿Tiene que ver con algún pasaje bíblico, por favor, pero que sea del Nuevo Testamento? Ahí es a mí. Sencillo, Primera Tesalonicense 4,
Y putas a las trompetas, a los muertos en el Mesías se levantarán primero, luego nosotros seremos, y luego nosotros los que no morimos. Pablo y Jave. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Misma. Ese. Y Pepe, ese papá querido. Pepe de Yabuita. Ahí está. Ahí es la segunda venida del Mesías. Ese y Pablo bebe pele minagua. Y puta, pele trompeta. ¿Saben? Fiesta la trompeta. Tiene que ver mucho, ¿verdad? Bueno, a Pepe la novia ñandé, y cuando anduvo el trompeta ya estaba preparado con nuestro aceite lámpara, vestimenta, potiña de vestidura, de pilla para hoy. Bueno, y el Shamí, la fiesta de la trompeta, primer día del séptimo mes. Los reyes se coronaban ese día. Excelente, así mismo es. Los reyes de Israel, siempre vamos a hablar de Israel porque tiene que ver con Israel. La raíz de nuestra fe está en Israel. Raíz hebrea de nuestra fe y oímos. No, es que todos los reyes de las naciones, acá me dicen los chinos, pero bueno, los chinos otras cosas. Pues, respetan también pero vamos a centrar en a lo mejor el calendario chino está con la luna nueva también, pero Ñandebo hermano empezará a otro lado. Y Israel me coñimeina. Va a pico ya hasta China me lleva. Bueno, qué barro con eso. Los reyes se coronaban en ese día, en el primer día del séptimo mes. Hago la orden de celebrar la fiesta de la trompeta. Es recordado también como día del juicio personal, donde te juzgas a ti mismo ante del juicio final, representado también por Yom Kippur, día 10 del séptimo mes. Ahí está. O representaba entonces, aparte de que en ese mes se coronaban los reyes, proféticamente el Mesías viene como rey de reyes. Ahí pu la trompeta. Segunda venida, fiesta de la trompeta y pu trompeta. Eso era. Día de juicio personal, sí. Acá me están preguntando por qué. Porque no, es que solamente los judíos dicen. Tiene que ver también, en este caso ellos tienen razón. Porque es un día de juicio. Acá uno se nos va a hacer un mini juicio cuando viene el Mesías. Hubo el Mesías en la segunda venida. Hoy cota la mini juicio. Tribunal de Cristo en Reina Valera. Uno y recompensata la bebé uno y en tu nombre no. Apartado de mí, hacedores de iniquidad. Pena pe guardaseis la mandamiento, cuera gurija pe desprecia pa pe rechaza pa. Mateo 5:19 Mateo 5:19. Bueno. Yeshamí. Tribunal del Mesías. Bueno, el Mesías de con la presidita, no. El Mesías va a presidir ese tribunal. No van a ser los ángeles, el Mesías. Mateo 24, 29, 31, ese papá, bebe hoy delante de respuesta. Romano 14, 10 al 12, mini tribunal del Mesías. Primera Tesalonicenses 3:13 tiene que ver. Mateo 7, 23. En tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre, no. Fuera. Apende ya en el reino. Napen reinamos, encendie. Apartado de mí, hacedores de iniquidad. En el original griego, iniquidad dice. Reina Valera no hemos dicho de maldad, bebé. Pero iniquidad quiere decir transgresores de la ley. Cuidado con eso. ¿Quiénes son los transgresores de la ley? Pecadores. Pecado es transgresión de la ley. De Elohim, por supuesto. Primera de Juan 3:4. Mira, ya os quiero yo en un versículo. Bueno, sí, esta fiesta inicia en la luna nueva. En el séptimo mes. El primer día del séptimo mes, luna nueva. Para esa vaina va esa tan de celebrar tan de más anda y por ahí la luna nueva. Bueno, ya de cargo, luna nueva, aunque tengo Génesis, ya le uriupaje y pero si vos querés meterle, vaya, no estoy para debatir acá.
Se sabe que la primera aparición o la astilla de la luna aparece después de 3 días de oscuridad. Ah, pero después de la desaparición de luna, sí. Porque sin especificar, no cañito ni lo O sea que la luna nueva aparece en mango cañiguri la luna allá. Con la luna llena, no sé, menguante, ojo eso. O para la luna. Es más, es por ella. Pero ya no, la aparición de la luna nueva que sabemos más o menos la fecha. ¿Y cuál es la fecha? Cada 29 de cada mes. Pero cuando aparece, ¿no? No aparece, ¿no? La hora no llega. O aparece, obviamente que la luna nueva aparece sí o sí. Pero la hora la no llega ahí. Ahora y te voy a aparecer. Tiene que ver con la venida del Mesías. Sí, 3 días después de oscuridad aparece. Cierto. El Mesías con 3 días y 3 noches pero resucita. Ahí está. O qué hoyo es. Mira, puche, siempre anda pillando y no vi. 3 días después o desaparecer la luna, a 3 días después puede aparecer. Un día se cambia al Mesías con 3 días y 3 noches. Pues ya completamos de profecía. La pita. 3 días y 3 noches. Excelente. Gracias por el. Yes, a mí, a ver. Más me gusta responder de acuerdo a las preguntitas, pues son periepe y beta porque peje cabeta. Porque la yapota me tenía a preparar parte ahí versículo por versículo, explicación por explicación, y en hasta 3 horas. Esto que se hace en las congregaciones en ese día, que se le explica a los hermanos. Ahí sí, Pepe y Buto. Ya detalle por detalle. Ambas esa pio y cuata, la hora y te se saben o que la luna nueva aparece cada 29 ya. Pero Arena Shemba hora y te más pio y cuata. En Israel, por ejemplo. Para esa también va esa por llegué. Nosotros esperamos la noticia de Israel porque usted vengo ahí la astrónomo fuera con su telescopio con su binoculares controla ahí los dos partes hoy. Acuerdo echado veo avisamos pues él ahí gato oye y sarambi la noticia. Pero ahora que se ve todavía, estamos todavía. Yo no quiero hablar de cuando no exista más los observadores en Israel, pues ya es otro caso. Ahí ya vamos a ver qué calendario usar. Pues por ahora nosotros por lo menos ya al toque un de foto, mensaje, nambrena al toque la OESA y la Israel, dos testigos. Siempre están esos dos centros astronómicos. Bueno, y a mí otro APGI. Sí, pero ya explicaban la hora, ahí está. Apende y cuando hay chamba hora cuando la ñandego y la fiesta de la trompeta allá. Entonces, ¿por qué alguno dice que no sabe el día y la hora que va a venir el Mesías? La hora no sabemos. A 3 días a huepe va a aparecer la luna, de cuando va de día y te va a aparecer. Ni cuando va de día y te va. Va hora y te va, a veces cuando la fiesta de la trompeta y fecha allá, pero no hago la luna nueva. Primer día es celebración, séptimo mes es celebración. A primer día celebración hay que tener luna nueva, na pepilla y o cotaitego para entender a la luna nueva no hay por donde indica tú y celebramos por más de que a la septiembre, octubre, lo que sea. De con luna nueva, la de marca, la de brújula. Exactamente. Pero mato y cuata la no donde hay astrónomo, siendo y cuando ahora te bajo hasta la luna nueva. No es 29, mía, no. Es cuestión de debatir eso en los grupos de estudios más profundos de. Pero, oye, vean cómo iban de las estaciones, o sea, la luminaria. Sin luna nueva, si vos no observas luna nueva, va a celebrar hasta el año nuevo. Jalandén era Jairo en cuenta la luna nueva, va a de celebrar las festividades. Que comienza el primero del séptimo mes. Pero antes se la vaya. Vengo acá, uno pico hasta para pellapo. Ya dije, no quiero debatir acá. Y eso a mí.
Debate y que está en los grupos donde sea. Que te tengo a ver, no aprende sea y con anda ahí, así no vuela sé que está donde le dice a ver por la fe de más que pega que bueno, esas otras cosas. Parece que hoy por ahí recota la fe, pero desobedecen con la día, la calendario del padre. La misma cosa, pero muy te ya que se lleve de hermano o hermana. A cualquier día andemos a celebrar contarle que o cumplir, donde cumplir llegó. Caben de ese ya recó la feja, lo mismo de no, la de fengo y puro y pa. De fengo es educar, no sé, papá. Ay, y tú, hijo, o sea, la fecha a veces anda ya poseído, hijo, hago. Y complica, costado, y con la entender de agua, algunos no entender por ahí, mm. Bueno, y esta pregunta, en base a lo que ya se trató en los grupos, o sea, respondete, Juan. Bueno, sonar de las trompetas de plata, primer día del mes séptimo. Amén, Levítico 23, algo muy me inquieta, bueno. Levítico 23, 24. Con un día de reposo, Levítico 23, 25. Un día de reposo ya le con ahí, pum. Acá es discutible. Ya se está pimba el sistema, güey. Quiero entrar en muchos detalles porque ya 2 horas estamos ahí. A ver. Número 10, 2. Dos trompetas de plata para convocar a la congregación. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Al sonido de trompeta. Cota. Los muertos en el Mesías se levantarán primero. Segunda venida. Primera de Reyes, Naame, 1.34. La trompeta sonaba en la coronación de un rey en Israel. Bueno, ya explicaban eso. Pero por lo menos acá te damos ya el versículo bíblico. Lo que me estaban pidiendo. Hoy nangaitamos esta ina por andua que se si hay la profecía también de esto. Guajeta shuvejina APGI Isaías 27:13. La trompeta sonará para reunir a Israel que está en la dispersión. Hermano o hermana. Isaías 27:13. Es una profecía referente a la trompeta también. Que impone la trompeta para reunir a Israel que está en la dispersión o hubo el Mesías. Solamente cuando venga el Mesías se van a reunir todos los israelitas que estamos en la dispersión, injertados y no injertados, que son de Israel nacionalidad y que ellos injertadas. Hay otro, espectacular. La trompeta sonará el día de la venida del Mesías. Mira, tampoco será. Tomás, te regalo este versículo. Zacarías 9:14. Ahí está. Pepe ya ahí para te mande. Apocalipsis 1:10. Bueno, entonces las trompetas eran usadas para anunciar la luna nueva y los días festivos del Eterno. Oye por la trompeta, ni anuncian la luna nueva. Esa va a aparecer allí la luna nueva. Aunque te hice lo intentando encontrar la luna por Fendeman. Bueno, viola allí la ley, ¿ves? Porque es de eso, ese llegó la palabra entonces. Y esto está vigente, será. No puede decir, no, pero como potimo ya abolí mañana de ahora ya celebrate la fiesta. No, no se puede. Ella voy paiteo. Por eso se hace toma. Entonces, número 10:10 y Salmo 81:3-4. El día de la trompeta, la fiesta de la trompeta, es para recordarnos que el día del juicio o tribunal del Mesías se acerca y que habrá un gran juicio final, obviamente allá. A nivel confundir el juicio del Mesías, el mini juicio del Mesías, el tribunal de Cristo o el tribunal del Mesías con el juicio final de Apocalipsis, el gran trono blanco. 20:11-15. Otro, para juicio final, para después del periodo milenial. Para oñe por un mala y reino y con mini juicio del Mesías, con tribunal del Mesías. El juicio comienza por la casa. Ñe premiata lo ñe premiará, lo merecea la nación, lo merecea. Ñe coronata lo está, oye algunos. Rondamón. No, aparte se mi no hay cuál, ni va bien de la emboea, pues. Diga, chores. Todo corro, o sea. Bueno, ese va a ser en la segunda avenida, no va a ser juicio final. Ya explica, para más que me juicio final. Venda y por ahí hay oportunidad de ver y reina, juicio final, hey, man, ¿dónde? Me chico, juicio final, jape, ya tú la reinata. ¿Dónde dice eso? El reinado va a ser en la segunda avenida del Mesías en adelante.
hasta el cumplimiento de los 1000 años. Entregatas al reino al Padre. Primera de Corintios 15, 23, 28. Pela juicio final. Paina. Sofonías 1, 14, 6. Cercano está el día, muy próximo, es amargo, allí gritará el valiente. Día de ira, angustia, aprieto, día de tinieblas. Y así. Ya voy a por mención. Versículo 16. Día de trompeta y de alarido sobre las ciudades. Indica que ese día, ahorita grupo, ahorita grupo, en 10, porque de ahí ya hay la reina. Va a haber grupo que va a ser destruido en la segunda venida del Mesías cuando suena la trompeta. Sí, que van a querer armarle guerra al Mesías, papá. Ahorita la grupo o celebrata los santos que van a reinar, los mansos que van a oñe reinata y aricuera en el periodo milenial, y los tristes y lo que van a estar y los que van a ser destruidos son los malignos, los hijos de las bestias. Malandro cuera le van a declarar la guerra al Mesías, simplemente endemoniado. O potipa ya. Ni ni nambicueno y no la reinado, es maravilloso. Ni tirei. Te digo, en Chihuahua hay psicópata. Bueno, era otro tema. Bueno, entonces están los grupos que celebrarán ese día en la fiesta y habrá otro grupo que se estremecerá con van a ser apartados. No explica la escritura, no tengo la revelación, me van a disculpar. Quizá van a esperar, van a tener algún tipo de castigo, y en el periodo milenial lo que rechazaron los mandamientos y enseñaron que no se debe de cumplir y que usaron el nombre del Mesías, porque claramente van a estar vivos cuando viene el Mesías, cuando se le dice eso. Entonces, ahí tiene al mazo porque ahí tiene el juicio final. Entonces, algunas cosas que chica. Lo que ya tiene la revelación me gustaría escuchar. Y es a mí, así es sincero, la esta me ame la evidencia de cuá y cuá. Bueno, para uno será el principio de la vida eterna y reinado con el Mesías. Para otro será el día del juicio y se reinará sobre ello. De yay. De que tu aire reina, porque de me he preparado, donde aceptar y tal cosa. Pero de buen corazón, jane obediente tamboray. Entonces, adelante, a ver. Bueno, esto no van a reinar, o sea, no son los que murieron y resucitaron, ni tampoco son los que fueron transformados, porque no estaban en el Mesías, pero van a obedecer, van a ser enseñados en el reinado. Bueno, ahora y estudio y te cota la ya tocata, te cota ya de arabo. Socorro, o sea. Bueno, ya tú se vea último round. Va a haber un grupo que será la novia que se da en casamiento con el novio, que aparecerá. Bueno, y la novia obviamente que estaba esperando al novio con santidad. Esta es la congregación santa, el pueblo santo, la Israel del Todopoderoso, la verdadera Israel. Bueno, que han guardado con paciencia los mandamientos, creyendo en el Todopoderoso y en su Hijo el Mesías. Apocalipsis 14, 12. Bueno, peleéguenlo. Apocalipsis 14, y sí, aquí está la paciencia de los santos, que han guardado los mandamientos de Dios y creyendo en el Mesías. Tremendo, o sea, así que la novia, esa vaina, si vos decís que son novias y decís, no, el mandamiento, vos tipo, gracias. Vaya con novia adúltera, falsa, hipócrita, la bella. Así es la fiesta de la trompeta. Esto es lo que significa. Vendrá el novio que fue a preparar la casa. Juan 14, 1, 3. La casa de mi padre es un modismo perteneciente que indica la pertenencia a la familia del padre. Bueno, también indica que la novia ya es aceptada dentro de la casa familiar paterna. Será. Ya pilla, yo llegué a otro lado.
Entonces la casa de mi padre, perteneciente a la familia del padre, que ya pertenece a la familia del padre, que ya es aceptada, la novia que ya es aceptada dentro de la casa familiar paterna. Upear en el Mesías ir a la casa de mi padre, hay mucha. Bebé la dice, pues la ñandeña ya aceptada más como familia del padre ahí, teniendo comunión con el esposo, el Mesías. Tremendo allá. Entonces ya es reconocida como miembro de la casa familiar, la novia, en este caso, ñandé, los santos, la Israel de Yahweh. Bueno, un grupo será de la novia que se da en casamiento con el novio que ha esperado en santidad y con paciencia. Bueno, ya está, ya explicamos. Para otro grupo será el día que se le cierre la puerta. A Nina será. Se le cierre la puerta del aposento del novio y quede afuera. Claro, apartado de mí, maldito. Apartado de mí, hacedores de iniquidad. No, pero en tu nombre, que la novia sea ahí. Pero oye, pilla paite falso. Ni mondé como la novia, oye, po paite y pones ahí. Eso ya po paira, oye, pilla allí. Oja, angante. Bueno, en el comienzo de la entrada, es el comienzo de la entrada en la promesa del nuevo pacto. Nada más. Y a responder, vea, curico pregunta, a ver, ir a estudio ahí. Jeremías 31, 31, 33. Acá me preguntan si esa promesa del nuevo pacto, no, papá, este va a ser literal, hermano querido. Nosotros estamos en la promesa, pero yo ni cumplí, estamos en la promesa, pero aquí ya se cumple la promesa. Cuando viene el Mesías, se cumple la promesa de Jeremías 31, 31. Pues ya, chao. Ya de que tuve madre, no, con alguien entregarse a arrepentida, reinata, no. Se cierra la puerta, no entra con el novio, no son la novia. Oye, reinatan de Ari. Depende, de actitud. Bueno, el comienzo real y vivencial de la vida eterna. Sí, ese también. Pero año por un año de vida eterna real. Con año de ella con promesa. Y ahí haga llama no, ¿ve? O hubo el Mesías ya resucitada. O si no morimos, vamos a ser transformados allá. Pero allí sí, va real. Mañana, y cuando la pesa tengo fe que voy a resucitar allá. Pues Pepe es llama. Y mañana de yejeja, Pepe a ella, o vale la pena. Socorro, a mí no me transformar, ya a mí no acá seguita vivo, seguita la vida normal y que aumentada y familia, pero van a morir, van a ser mortales y no van a poder reinar. Y ande ya reinate ya recuerda. Bueno, y esa a mí y estoy teita con feo pues te la de hora José. La habitación nupcial en la casa familiar del padre será ocupada por el novio, el Mesías y la esposa, que es la congregación o pueblo, nación santa del Padre. Juan 14:2. Esto incluye la jupa que usan los judíos, que es una réplica de una habitación hecha de telas con adornos de flores, debajo del cual se contrae el matrimonio judío. Bueno. Sí, me cuenta. Upea, oga, y hoy purúa mi. Y en muchas congregaciones que ya están en la exégesis hebrea, soy purú y viva. Oye, poti, oga, hija, pues, vivo ya por el compromiso nupcial. Ese representa la casa, la habitación del novio, en la casa paterna, que ya pertenece, ya es de la familia del padre. Qué tremendo será. Y es a mí otro, ya opa, ¿cómo es la loita? Ni ve, ya reina se cayó hace poco. Muy computara, bueno, lo cual simboliza el pertenecer a la casa o familia paterna del novio. Ya eres del clan, la novia ya es del clan divino. O sea, ya es de la familia divina, o sea, por medio del Mesías. Ya le pertenece a la casa paterna, la casa de mi padre.
vendría, uno de los significados de eso también es, no solamente es Isela cielo, sino también significa la Nueva Jerusalén, las habitaciones en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén donde morarán algunos santos, y también la pertenencia al clan familiar divino. Bueno, o sea que la casa de mis padres, Isea Beira, quiere pertenecer también a la familia paterna por contraer matrimonio con el hijo. Y todo apunta a Juan 14, 1, 2. Pero de un matrimonio, el Mesías. Ya entendé una ya pilía, creo que no ya entendé, y los judíos, que era más o menos. Ellos por primero ya por la compromiso, pagar y premio y se y la jera y mopea. El que se paga por la novia. No, pues sí, ya acá me voy a ver términos. Upei ojo la novio hangala y tú y ahora se dejó a tu será rulane mire con pues ve su nube. Ya papá me más permiso su veo. Allá ahora jamás. Ella pertenece a la familia. Apean de cocina pues lo icota en la fiesta de la trompeta, eso va a suceder. Se sabe que tu tela voy a ver un pago y que se hace para la novia. Ay. Y me lo intenté mandó a pasar a ver a patinar. Bueno, ya peña me mandó a tanga. Eso lo vemos en la cena de las bodas, que también representa la fiesta de las cabañas. Esa vaina, 8 días de fiesta en una jupa, choza o tabernáculo, intimidad con el novio perteneciendo a la casa familiar o significado. Uno de los significados de la fiesta de los tabernáculos. La novia en la habitación de la casa o familia paternal viviendo en gozo y alegría. Hay otro significado. Bueno, entonces, vaya, mina, yo lloras alento con fiesta de las trompetas de la choza, tiene que ver con el Mesías, la unión de la esposa con el novio o con el esposo que es el Mesías. Pero tiene que sonar la trompeta y pongan la trompeta, o la rey, oye, coronar la rey, a rey en Viresco, o sea, rey de reyes en Viresco, la ciudad, el pueblo santo ñandesa. Tremendo, no digamos ahí. Bueno. Después de que él lo haya llegado, después de que él haya llegado de sorpresa a cargar a su novia al sonido de trompeta de los anunciantes y llevarla en la habitación nupcial y hacerla parte de la casa familiar paternal. Y emocionante te digo, vea, imagina, la novio, Mesías. Y pula trompeta, a pobre, viene el novio, o sea, la novia, el esposo le agarra, le carga, y va a llorar. Ojo, en la habitación nupcial. Pero anda y ya, opitado cabe, ni no, güey. No me andáis. Bárbaro será. Tremendo con ambas, y significados allá, así es que vale la pena. Primera Tesalonicenses 4, 13, 17 llega. Todo esto significa la fiesta de la trompeta, mi hermano. Bueno, pincelada la ayapuaya debe tener para. Más o menos, pero con más idea, porque a veces chapa imagina. Hasta te pregunta de surgir, pero vaya negato y más responder y poco te irá. Pecha ñamo ya pues venían de programa que te llama Hija Tora, edición especial, la fiesta de la trompeta. Importante lo mitad ya celebrar con porque con Avellare coma y napete idea en epa como un uñande en epa y se han erba con años de ya celebrar. Oye tema, y yo topota pensamos lunes y con éramos y con Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana, no, hasta lunes.